Muy buenas noches. Primeramente, agradecer la oportunidad que me conceden de dirigirle unas palabras a tan distinguido auditorio. Y bueno, estamos por clausurar este foro de ejecución, que espero que en verdad haya sido de gran provecho y que sea tan solo el punto de partida para más eventos de esta naturaleza, donde como juzgadores en ese nuevo quehacer de la ejecución de la sentencia podamos llevar a cabo una labor en verdad que sea satisfactoria no solamente para nosotros, para los justiciables, sino también para la sociedad en general. Y precisamente el 18 de junio del año 2008, en nuestro país se llevó a cabo una reforma en materia penal. Muchos estudiosos del derecho escribieron innumerables artículos, obras y libros en los que básicamente se enfocaban en el juicio oral. Sin embargo, el pretender establecer que la reforma constitucional se circunscribe únicamente al juicio oral es quedarnos cortos. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional no solamente se refiere a la implementación del juicio oral. El artículo 18 de nuestra Constitución establece en su párrafo segundo: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción social del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Asimismo, el artículo 21 de nuestra propia Constitución establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. El cambio de readaptación social a reinserción social no solamente se refiere a una denominación, implica un cambio completo en la manera de ver el penitenciarismo. Y sobre ello creo que ya se ha abordado mucho a lo largo de este día. Reinserción: volver a integrar a la sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado. Para lograr esto, se requiere redefinir el sistema penitenciario, a fin de procurar con ello la verdadera reinserción del individuo a la sociedad, contra la cual llevó a cabo una conducta ilícita. Esto mediante la implementación de mecanismos efectivos, tales como el trabajo productivo, la educación, la salud, el deporte, la cultura. Así, el Estado precisa crear mecanismos necesarios, determinar de manera adecuada a las autoridades competentes para realizar la evaluación y avance del interno. Uno de los aspectos a considerar para lograr una eficaz reinserción social es el análisis del medio en que se desenvuelve el interno. En efecto, es común escuchar o enterarnos a través de los medios de comunicación que hay lugares donde con mayor frecuencia se da la comisión de determinados delitos. Sin que ello implique una estigmatización de las zonas de nuestras ciudades, nos debe llevar a implementar acciones que permitan llegar al origen o motivo por el cual se generan tales conductas delictivas. Así, luego de hacer un análisis profundo, esto permitirá conocer las condiciones en que se desarrollan las personas, su situación económica, familiar, laboral, entre otros. Es decir, conocer el entorno en el cual han crecido. Una persona incurre en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito. Es común escuchar que se le aplique todo el peso de la ley. Y esta expresión es muy común escucharla incluso por parte de nuestras autoridades. Pero cuando escuchamos una expresión de este tipo, es necesario hacer una pausa y preguntar: ¿en verdad merece que se le aplique todo el peso de la ley? Porque aplicar todo el peso de la ley es aplicar la ley de una manera más drástica.
Sin embargo, pensar de esta manera es ir en contra incluso de los principios que rigen el sistema acusatorio, en el cual se establecen mecanismos alternativos de solución de controversias. En el caso que una persona haya sido procesada, sentenciada, y que por tal motivo reciba una pena privativa de libertad, entonces es necesario analizar cuál es la situación a la cual se va a encontrar el sentenciado. Pero antes de entrar a esto es importante tomar en cuenta unos aspectos. Comúnmente se tiene la idea que la víctima es la persona sobre quien recae la conducta delictiva. Y así, cuando escuchamos de un delito de robo, es fácil identificar que el propietario o la persona a quien le arrebatan el bien mueble es la víctima. Sin embargo, ya una vez dictada una sentencia condenatoria, nos debemos detener a pensar, ¿qué pasa con la víctima, la familia del sentenciado? Porque en un abrir y cerrar de ojos, hace un momento en el receso, en la comida, platicábamos a algunos jueces que todos estamos expuestos a vernos involucrados en un delito, por una u otra razón. ¿Y qué pasa con la familia del sentenciado? Porque en un abrir y cerrar de ojos, una familia se queda sin un padre, sin un hermano, sin una esposa, sin una persona que es la que provee el sustento diario. Y es ahí cuando empieza el calvario de esa familia, que hace hasta lo imposible por ver nuevamente a su familiar de vuelta en casa. Pero ante esto, también es común escuchar, cuando se dicta una sentencia condenatoria y esta queda firme, a alguien que se acerca al sentenciado, cuando así ocurre, que le dice, ni modos, se perdió el caso, ahí nos vemos. El abogado que ha seguido el proceso y ha asesorado al inculpado, una vez que obtiene una sentencia condenatoria, es dejado ahí. Ignorancia por parte del abogado, desconocimiento de la nueva etapa de ejecución de sentencia o simplemente falta de preparación. Podemos hacernos muchas preguntas al respecto, pero lo que sí hemos advertido casi todos los jueces de ejecución es que todavía hay muchos abogados que desconocen que la etapa de ejecución de sentencia es una etapa importante dentro del proceso penal, porque de nada serviría tener un proceso penal que dure 1 año, 2 años o 3 años y llegar a una sentencia condenatoria si esta sentencia no se cumple. Entonces, ¿de qué sirvió todo ese proceso penal? Y en esa parte del proceso penal, el sentenciado también tiene derecho a una defensa adecuada, a una defensa técnica. Otro aspecto que también es importante mencionar es que hay sentenciados que son abandonados por sus familiares. Y cuando hablo del abandono por parte de los familiares, también es importante hacer una distinción aquí, porque es más común o es más evidente el abandono que sufre la mujer que el varón. Y basta con que nos demos una vuelta por el Centro de Reinserción Social los días de visita y veamos que en el área varonil es la familia completa la que va a visitar al sentenciado. ¿Y qué pasa con el área femenil? La mujer, comúnmente, cuando se ve involucrada en un hecho delictivo, es vista como la vergüenza de la familia, es vista como una mala madre, como una mala esposa, como una mala hermana, como una mala hija. Así, la mujer es abandonada a su suerte en el cumplimiento de su sentencia. Esto trae consigo la soledad, la ansiedad y en muchos casos, cuando la mujer ve esto, cae en depresión.
¿Y por qué es importante hacer mención de esto? Porque es mayor el problema o es más difícil aplicar un tratamiento penitenciario a una mujer que está en depresión. Es más difícil que un interno que sufre de depresión y que ha sido abandonado por todos sus familiares, por sus abogados y amistades, que se someta o que decida participar, ya sea voluntariamente o a invitación de las propias autoridades de Cerezo, en los programas que se implementan en el centro penitenciario. Y ya que hablamos del tratamiento penitenciario, nuestra ley de ejecución de sanciones establece que el tratamiento a los internos debe ser individualizado. Pero si nosotros tomamos en cuenta que en un centro de reinserción social como el de nuestra ciudad, que según el dato proporcionado el día sábado por la tarde, cuenta con 2.050 internos, de los cuales la mitad tienen la calidad de sentenciados, aplicarle un tratamiento individualizado a cada uno de estos internos es una labor titánica. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el Cerezo de nuestra ciudad cuenta únicamente con 5 psicólogos. Si nosotros hacemos cuentas, tenemos un psicólogo para cada 420 internos aproximadamente. ¿Cuántas horas requerirá un psicólogo para atender a cada uno de estos internos? Pese a ello, es importante destacar que desde su ingreso, el interno es evaluado, se le hace una entrevista y un diagnóstico desde que se encuentra en los separos. Posteriormente, es canalizado a distintos departamentos para su tratamiento. Se elabora un expediente psicológico a fin de monitorear sus necesidades y progresos que puedan surgir durante su tratamiento. Luego, mediante la aplicación de programas psicológicos que permitan beneficiar el desarrollo de conductas saludables, estrategias sociales y un estado emocional óptimo, se les canaliza a distintos talleres, donde se les brinda atención especializada, y entre estos talleres podemos mencionar los siguientes: manejo de violencia, adicciones, estrés, motivación y autoestima, reconciliación emocional, fortaleza espiritual, manejo del duelo por pérdida de libertad, y en el área laboral, yo soy la herramienta de mi trabajo, entre otros. Como podemos advertir, no obstante lo limitado del personal, no obstante la población penitenciaria que tenemos, se están llevando a cabo acciones para atender las necesidades primordiales de los internos para que al momento de obtener su libertad no incurra en una conducta ilícita. Pero el interno también tiene derecho a la salud, al trabajo, a ser capacitado para el trabajo, a ser tratado con dignidad, con pleno respeto a sus derechos humanos. El sentenciado, no por el hecho de haber incurrido en una conducta delictiva, debe dejar de ser tratado con sentido humano. Es un ser humano con derechos, con derecho a la reinserción social. En nuestra legislación se establece que el sentenciado tiene derecho a recibir una atención técnica penitenciaria para atender o acceder a alternativas que le permitan obtener la remisión parcial, obtener en forma anticipada su libertad. Sin embargo, en otra parte de nuestra legislación se prohíbe el beneficio de remisión parcial de la pena a los sentenciados por delitos catalogados como graves. Este caso es muy particular de Yucatán y una que otra entidad de nuestro país, porque en la mayoría de los estados, el sentenciado, no obstante haber incurrido o haber sido sentenciado por un delito grave, tiene derecho a la remisión parcial de la pena. ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿Cómo motivar al interno
para que participe del programa de reinserción social si no tiene oportunidad de acceder a una libertad anticipada? Como se mencionó en el año 2008, a raíz de la reforma constitucional, se crea la figura del juez de ejecución de sentencia. Nuevo en nuestro país, pero que no es nuevo en Latinoamérica, que no es nuevo en Europa. Pero el juez de ejecución, a diferencia de lo que algunos han dicho o pretenden hacer creer, no es una autoridad meramente administrativa. Creo que en las mesas de análisis se ha platicado un poquito acerca de eso. Y si nosotros vemos cuáles son las facultades que tiene el juez de ejecución, nos damos cuenta que no es nada más una autoridad administrativa. Como se mencionó, de nada serviría llevar a cabo un proceso penal si esta sentencia no se cumple a cabalidad. Pero también encontramos entre las atribuciones del juez de ejecución que se encuentra la de mantener, sustituir, modificar, revocar o hacer cesar la sanción impuesta por el juez o por el Tribunal Superior de Justicia. Es además responsable que al interno se le respeten sus derechos humanos y penitenciarios y que se le aplique el programa de reinserción social. La Ley de Ejecución de nuestro Estado, en su artículo 142, establece lo siguiente: que el programa de reinserción social es el conjunto de acciones y estrategias dirigidas a la procuración de la reinserción de los sentenciados, a través de la clasificación objetiva para determinar la atención técnica interdisciplinaria aplicada mediante tratamientos con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud y el deporte, así como el seguimiento y vigilancia de los preliberados. Y tenemos 6 etapas: evaluación inicial, clasificación, atención técnica interdisciplinaria, seguimiento y reclasificación, programas de preliberación y reincorporación y libertad vigilada. De igual manera, se establece que debe hacerse una clasificación varonil y femenil, jóvenes, adultos y adultos mayores, preventiva y de ejecución de sanciones de alta, media y mínima seguridad. Para hacer cumplir esto, tendríamos que hacer una reestructuración completa de cómo está diseñado nuestros centros de reinserción social. O lo que es lo mismo, habría que crear nuevos centros de reinserción social. Desde luego, llevar a cabo un trabajo así no es una tarea fácil. Platicando con sus compañeros jueces, han propuesto la creación o la construcción de nuevos centros de reinserción social y la respuesta ha sido nula. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esta reinserción social cuando no se están dando todavía estos cambios que son necesarios para poder enfrentar la reinserción social en este siglo XXI? Falta de atención psiquiátrica es otra de las demandas que también plantean los jueces. Hay internos que no es la prisión lo que requieren, sino un tratamiento psiquiátrico. Y muchas veces ni siquiera un tratamiento psiquiátrico mediante una internación, sino que se puede dar un tratamiento psiquiátrico solamente acudiendo a determinadas sesiones en el hospital psiquiátrico o en el centro que así se requiera. Pero también encontramos un problema que no es menor. En cierta ocasión, una persona obsequió a otra una hamaca. Cuando esta persona recibe el regalo, lo abre y observa que el brazo de la hamaca era un brazo tejido, muy hermoso.
Y así exclamó esta persona, que esa hamaca estaba hermosa. Una persona que se encontraba en esa reunión dijo, son de las que hacen en el penal, ¿verdad? Esas palabras, por breves que sean, dicen mucho. Y dicen mucho del señalamiento que se hace a los internos. Dicen mucho del señalamiento que se hace a quienes ya han obtenido su libertad. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están buscando alternativas de superación personal. Están buscando alternativas para obtener un ingreso lícito. Y lo único que están haciendo es ofertar su trabajo. ¿Y quiénes somos nosotros para señalar con el dedo índice a esas personas y decir, tú eres un interno, tú eres una persona que estuviste en el penal? Esta persona efectivamente incurrió en una conducta delictiva, se le sancionó, cumplió con su castigo. Ahora lo que quiere es una oportunidad de trabajo. Es una oportunidad en la sociedad a la que, si bien ofendió con su conducta delictiva, pero está diciendo, aquí estoy trabajando. Es mayor el castigo que la sociedad impone. ¿Por qué? ¿Cuánto dura la sanción privativa de libertad? 1, 2, 5 años. Pero el señalamiento de la sociedad dura el resto de la vida del sentenciado. Y es ahí donde como sociedad necesitamos ser educados. Y ser educados en cuanto a cómo tratamos a los sentenciados. ¿En verdad los tratamos humanamente? Y señalo esto porque incluso en nuestras escuelas, en nuestras universidades, el tema de reinserción social es un tema que ni siquiera se toca. Es un tema que para muchos es de menor importancia. Es un tema intrascendente. Cuando considero, no por el hecho de ser juez de ejecución, no por el hecho de estar trabajando en ello, que tiene un enorme valor. Y un enorme valor para que nosotros podamos tener una sociedad justa y equitativa. En otra ocasión, al informarle a un interno que le fue negado el beneficio de remisión parcial de la pena, en atención a que su delito se encuentra en el catálogo de delitos graves, me dijo, entonces de nada sirvió que estos 8 años me haya portado bien. De nada sirvió que haya yo participado en todos los programas que hizo la dirección del penal. De nada sirvió que haya yo reparado el daño. ¿Qué le decimos a esta persona? ¿Cómo le decimos? Participa, sigue trabajando en el programa de reinserción social. Si le estamos limitando de una manera tajante la posibilidad de acceder a una preliberación. Este sentir no es único o no es nada más de unos cuantos sentenciados. Si nosotros hacemos un balance de quienes se encuentran actualmente purgando una condena, son los que están por delitos graves, porque los que no están por delitos graves, ellos fácilmente obtienen su libertad. Por ello, considero que se hace necesario revisar nuestra ley de ejecución y determinar qué ajustes necesitamos hacer, qué reformas necesitamos hacer, porque no creo que exista una ley de ejecución perfecta. Perfectible sí, y en la medida que estos cambios se vayan dando, podemos tener un sistema de reinserción social más efectivo. Tal vez, escuchándome, algunos del auditorio piensen que mi pretensión es abrir las puertas del penal y dejar en libertad a todos los sentenciados. No, no es así. Para concederle la libertad anticipada a un sentenciado, no solamente tengo que ver los derechos del sentenciado, sino también los derechos de la víctima.
En esta parte, nosotros escuchamos el sentir de la víctima. Aquella persona que por alguna razón fue atacada, fue violentada por la conducta de la persona que ahora pide una oportunidad para salir antes del cumplimiento de su sanción privativa de libertad. Tenemos que tomar en cuenta que la libertad del sentenciado no represente un riesgo para la víctima, no represente un riesgo para la sociedad. En cierta ocasión, un sentenciado solicitó también el beneficio de remisión parcial. Después de practicarse los estudios de personalidad, se llegó a la conclusión que esta persona, no obstante que había laborado todos los años que estuvo en prisión, no era un candidato idóneo para acceder a tal beneficio. La razón, su libertad implicaba un riesgo para la sociedad, pero sobre todo para un sector en particular. Se trataba de una persona con pedofilia. Y al analizar este caso, nos encontramos que esta persona, al momento de cometer estos delitos, observó a las víctimas. Tuvo un cuidado especial en la mecánica en que los llevó a cabo para no ser descubierto. El resultado, 4 niñas violadas y una más que por causas ajenas a la voluntad del inculpado no logró consumar ese ataque sexual y la víctima logró escapar. Pero ¿cuál es la opinión en ese sentido? Después de haberse practicado ese estudio, esta persona había elaborado, desde el punto de vista psicológico, estaba bien, pero desde el punto de vista criminológico, no. Esta persona, el lugar que había señalado como en el que iba a residir, era una colonia donde había muchísimos niños. Pero además, tenía la particularidad que en esa colonia habían varias secciones o varias partes donde no habían casas. Eran lotes baldíos o eran terrenos que no estaban habitados. Los lugares similares en los cuales él cometió esas violaciones. ¿Concederle la libertad a una persona en esas condiciones? Por supuesto que no. Son cosas que tenemos que analizar. Y si bien es cierto, hace un momento con otros compañeros jueces decíamos, creo que tenemos muchas cosas en común, la carga de trabajo. Y creo que esta carga de trabajo, ya hasta decíamos, ¿y cuántos asuntos tienes? Pues yo 1000, yo 2000. ¿Y cuántos internos tienes? Pues yo 2000 y yo 1500. Nos servía, no de consuelo, nos servía para darnos cuenta de la importancia de nuestro trabajo. Nos sirvió para darnos cuenta de que a pesar de la carga de trabajo que tenemos, no podemos pasar por alto este tipo de situaciones o este tipo de particularidades al momento de resolver. Con esto que les estoy platicando, es probable que algunos digan, bueno, y después de tantos años, estando privada de su libertad una persona, ¿cómo es posible que después de hacerse los estudios de personalidad, se llegue a la conclusión que esta persona no está apta para ser reinsertada a la sociedad? ¿Entonces significa que el tratamiento falló? Más bien, lo que habría que tomar en cuenta es que a estas personas requieren un tratamiento especializado.
Y eso es algo que a nosotros nos toca como jueces de ejecución. Porque cuando nos rinden los informes y observamos que al sentenciado, no obstante el tratamiento que se le esté dando, el resultado no es el satisfactorio, eso significa que ese tratamiento tiene que ser modificado. Y tiene que ser acorde a las necesidades, acorde a las demandas del sentenciado. Y darle un seguimiento a ese tratamiento e irlo evaluando periódicamente. En muchas ocasiones nos recomiendan por el psicólogo o por la criminóloga que el tratamiento se dé no solamente en prisión, sino darle también un tratamiento extramuros, una vez que ha sido dejado en libertad. Otra de las demandas de los internos, y cuando hablo de estas demandas de los internos, es el resultado de las visitas que hacemos a los centros de reinserción social. Que muchas veces, cuando les platico de las condiciones en las que se encuentra nuestro centro de reinserción social, muchos no me lo creen. Y lo que les digo, el día que gusten, con toda confianza, pueden acompañarnos y conocer el funcionamiento del Centro de Reinserción Social. Algunos ya lo han hecho. Ha sido una experiencia valiosísima, enriquecedora. Algunos incluso han pedido volver a ingresar para conocer más a fondo el funcionamiento del Centro de Reinserción Social y el tratamiento que se les está dando a las personas. Pero les decía que una de las demandas más recurrentes es la falta de trabajo una vez que obtienen su libertad los sentenciados. Para ello, contamos con el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social del Estado de Yucatán, que está llevando una serie de acciones que son poco conocidas por la sociedad, porque incluso muchos ni siquiera saben de la existencia de este patronato. La directora se encuentra presente en este auditorio y nos acompañó en la mañana también. Y mucha de la información que estoy compartiendo en este momento ha sido el resultado del trabajo coordinado que hemos tenido con el patronato, con la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social y con los centros penitenciarios, no solamente de esta ciudad, sino de Tecash y de Valladolid. Este patronato brinda apoyo a los liberados, a sus familias también, mediante la asistencia en auxilio moral, jurídico, médico, social, laboral y educativo. Ello para lograr la reinserción social del Estado. Incluso a algunos les brinda las herramientas para que se dediquen a un trabajo lícito. Desde luego, hay personas que han aprovechado esto y también hay que reconocer, ha habido sentenciados que no obstante que se les ha dado los apoyos para esto, pues no lo han aprovechado. Próximamente va a llevar a cabo unas acciones de salud donde se les va a entregar a los internos una especie de vale para que a su vez se lo entreguen a sus familiares. Y tal vez algunos digan, bueno, ¿y por qué no se lo entregan directamente al familiar? Tiene un significado especial esto. Hace un momento les dije que cuando una persona incurre en la comisión de un delito, se queda muchas veces sin el sustento familiar. Se queda sin la persona que que les brinda un seguro. Es una manera de devolverle a la familia y decirle, toma este vale, puedes obtener asistencia médica gratuita en el patronato. Una manera de acercar a la familia del sentenciado con él. ¿Por qué? Porque la reinserción social no únicamente se refiere en llevar a cabo un trabajo con el interno, con el sentenciado, sino con la familia, con el medio en el cual se desenvuelve. Sabemos que falta mucho por hacer en el ámbito laboral. La maquiladora que se encuentra en el Cerezo está trabajando al 50%.
Y así muchos de los talleres que se encuentran en el CEDESO no están laborando en la posibilidad que pudieran estar llevando a cabo. Yo creo que ahí las autoridades gubernamentales bien pudieran llevar a cabo acciones tendientes a otorgar incentivos a las empresas para darle empleo a las personas que se encuentran internas. Hace falta un lugar donde los sentenciados, al momento de salir de prisión, puedan estar. Dijimos que sufren el abandono de sus familiares, el abandono de sus amigos. Y hay internos que cuando salen no tienen a dónde ir. Es allá donde también las organizaciones civiles pueden apoyar para crear un lugar donde puedan estar temporalmente los sentenciados, en tanto se contacta con sus familiares, en tanto se contacta con alguien que les pueda brindar trabajo. Es necesario que como sociedad dejemos de discriminar a los sentenciados. El sentenciado ya ha sido castigado por su conducta delictiva. Un cambio importante que trajo nuestra ley de ejecución es que el sentenciado, una vez que ha cumplido completamente con su sentencia, nosotros procedemos a la cancelación de sus antecedentes. Eso, desde luego, ha sido recibido con agrado por parte de los sentenciados. Figuras como la semilibertad, que consiste en que el sentenciado pueda estar en libertad de lunes a viernes con reclusión sábados y domingos para que entre semana esté trabajando o estudiando, se están aplicando con resultados muy positivos, muy satisfactorios. Abogados, tienen allá la posibilidad de continuar con su labor en esta etapa de ejecución. Sabemos que las bases están sentadas, pero es necesario que cada uno de nosotros, los que formamos parte del sistema, cumplamos con la labor que nos corresponde. Se está llevando a cabo un trabajo coordinado, como dije, entre los jueces de ejecución, el patronato, la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social y los centros penitenciarios. Sabemos que tenemos que aprovechar el recurso humano que tenemos. Tenemos que aprovechar los recursos materiales con los cuales contamos. Pero también sabemos que puede mejorarse el trabajo que se está haciendo. Así, conscientes del reto que tenemos por delante, sin pretenderlo haberlo ya alcanzado, seguimos con la mirada adelante, trabajando para hacer eficaz la reinserción social, toda vez que cuando un sentenciado es reinsertado eficazmente, es una familia que se ve beneficiada, pero además es la sociedad la que se ve beneficiada. Estoy convencido de la importancia y la trascendencia de la reinserción social como un medio para lograr una sociedad en armonía y hacer que nuestra amada tierra siga siendo una tierra de paz, donde se pueda respirar con tranquilidad y seguridad. Esa es la sociedad que quiero heredar a las generaciones futuras. Esa es la sociedad que nuestros hijos se merecen. Para finalizar, solo quiero citar el pensamiento de Francesco Carneluti. El orden, cuando se ponga como se debe, en el plano de lo infinito, no es que los libres sean libres y los siervos continúen siendo siervos, sino que los siervos se conviertan en libres y que se aumente la libertad de los libres. Y si la pena no sirve para esto, el problema queda sin resolver. Así, se aclara el principio fundamental concerniente a la implicación de la función de enmienda en la función represiva de la pena. El delito se elimina o se reprime no en cuanto en que quien es siervo siga siendo siervo, sino en cuanto quien es siervo adquiera la libertad. El delito no es reprimido hasta cuando el reo es enmendado. Por otra parte, que para dar la libertad al reo, ésta le sea quitada, no es más que una apariencia engañosa. Quien conoce el significado de esta inmensa palabra, sabe que al recluso, si es reo,
nada se le quita que no haya perdido ya. La verdad en torno a la reclusión está absolutamente invertida por el modo de pensar común. La pena debe servir no para quitar, sino para dar libertad. Muchas gracias. En las conclusiones de la mesa de trabajo número 1, en este primer foro que ustedes han llevado a cabo en la mañana y en la tarde, sobre las facultades y atribuciones del juez de ejecución de sanciones penales en materia de reparación del daño y modificación de sentencia. Muy importante todo lo que los compañeros de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo han expresado, lo veo aquí ya plasmado, por eso es muy importante siempre escuchar la conferencia y escuchar las respuestas de ustedes que están ciertamente convencidos y convencidas de que el juez de ejecución de sentencias pues es muy importante. Yo siento que todos los jueces somos importantes porque estamos impartiendo justicia. Entonces, en esta conclusión de la mesa primera, me tomo el atrevimiento de hacer una síntesis de las conclusiones tan importantes que ustedes llevaron a cabo. ¿Por qué digo síntesis? Porque el tiempo es corto y no vayan a pensar que nada más esto se puso en la mesa por los relatores, de ninguna manera. Yo hago una síntesis, pero las conclusiones están aquí escritas. La evidencia de que todo lo que ustedes dijeron se encuentra aquí contenido. Ya aclarando esto para que después no me vayan a atiborrar con tantas preguntas, que no voy a contestar, por supuesto. Sí está todo muy bien la relatoría hecha. Bien, en la primera conclusión dice que uno de los ejes rectores de este proceso es la reparación del daño. Como ustedes han hablado, como ustedes han dicho con ejemplos, la persona trabaja en el penal y yo las hamacas, la verdad siempre le decía yo al magistrado Ávila, siempre desde que trabajaba en el penal, a mí me daba mucha alegría y mucha satisfacción poder comprar una hamaca hasta el día de hoy, regalarla y decía con mucho orgullo, este es un trabajo de una persona que está presa y por eso vamos a apoyar ese trabajo. Para mí, además de que está bien hecho, es calidad y es para apoyar al sustento de la familia. Así que los que piensan que es discriminación no están conmigo, yo estoy con ellos. Y luego vemos la segunda, que debemos darle mayor inclusión al Ministerio Público dentro del proceso de ejecución de sentencia. Siempre se debe ver que los jueces de instancia pueden condenar siempre a la reparación del daño y que la ley establece en qué casos va a operar esta figura. Tercero, con la inclusión del concepto de reinserción al nuevo sistema penitenciario, debe romperse los paradigmas de una regeneración, de una readaptación y como decía Níger, se debe tener otros centros, pero mientras se debe, tenemos uno y vemos que el señor profesor Brito ha hecho hasta lo imposible porque todo el año las personas que se encuentran en ese lugar están haciendo deportes, están estudiando, están trabajando y pues todas los puntos que la Olimpíada que hizo el profesor Brito, no sé si vino, pero pues la verdad es un hombre que está trabajando y se ve y nos damos cuenta a través de los medios de comunicación las labores de la familia, 10 de mayo, Día del Padre, Navidad y muchos días festivos que festejamos en familia, pues aquí sí se está festejando en nuestro estado. Entonces, ¿por qué? Porque no es maximizar los derechos humanos. El hombre y la mujer tienen derechos desde el momento en que tiene la concepción. En el cuarto punto
es necesario que los jueces de ejecución de sanciones actúen siempre bajo parámetros, vigilar el respeto de las finalidades constitucionales, valorar el grado de reinserción del sentenciado, garantía de audiencia, un sistema que el que afirma está obligado a aprobar y la observación de los principios del debido proceso en todas sus etapas. Quinto, necesario fomentar en los sentenciados, defensores, víctima, Ministerio Público, que debe haber delitos tratándoselos de querella, aún emitida la sentencia condenatoria, es procedente el perdón del ofendido, a diferencia del sistema anterior. Es importante también que la sociedad tenga conocimiento de esta ley de ejecución, para que esta figura normativa contribuya a que haya una verdadera reinserción total, social y una verdadera justicia restaurativa. Sexto, los jueces de ejecución fijarán la reparación del daño, verán si son o no adecuadas y la víctima lo puede pedir en la etapa de ejecución. Únicamente en casos especiales procederá el aumento de una cantidad fijada como reparación del daño. El eje rector de esta etapa de ejecución es la preservación de los derechos del sentenciado, sin dejar de lado los derechos de la víctima, motivo por el cual siempre analizar todos los casos en forma particular, para que todos tengan ese derecho que les corresponde. Estas son algunas de las conclusiones que hice en síntesis, pero aquí están las evidencias que está todo puesto. En las conclusiones de la mesa de trabajo, que es beneficios penitenciarios y procedimiento en etapa de ejecución, dice la primera, verificar la proporcionalidad de las sanciones en relación con los delitos, adecuar lo que resulte más conveniente y mejor imponer sanciones bajas para que se puedan cumplir, reducir las sanciones en una etapa de ejecución. Y nos habla de la reforma del 2011 y, sin embargo, es necesario aumentar el número de órganos jurisdiccionales en materia de ejecución de sanciones. Platicaba con mi compañero magistrado que sí, que es importante. Vemos la respuesta de trabajo de Níger y de Silvia, y sí sería importante otros, si no tres, pues aunque sea uno, apoyar con uno para que ese apoyo sea más eficiente, la productividad y el trabajo que todos anhelamos. Y pues Níger, nosotros estamos pendientes de todas estas solicitudes que tú has presentado, muy importantes, y que creo que la sociedad merece eso, y que los que están sentenciados y sentenciadas no sientan que están olvidados para nada, estamos pendientes, y que estos procesos y estos cambios y estas reformas constitucionales, también nosotros estamos pendientes de todo esto, y tú lo sabes, que vamos a tratar de que realmente, pues sí, haya un debido proceso y que no se concluye hasta que el juez penal dicta la sentencia tampoco, sino que concluye hasta que se compurga la sanción penal. Segundo, el proceso de concesión de beneficios en la ejecución de las sanciones establece un auténtico proceso judicial, donde hay una dualidad de posiciones, igualdad entre las partes, respeto a la garantía de audiencia, la inclusión de la víctima del delito, tiene mucho que aportar en esta etapa del procedimiento. El juez de ejecución puede incluso modificar o suprimir la pena impuesta al sentenciado. Y tercero, el juez de ejecución, cuando resuelva acerca de algún beneficio carcelario en la ejecución de la sentencia, debe tener como criterio independencia de las circunstancias de cada sentenciado,
de todos los requisitos legales para que no sea perjudicial a la sociedad y que no la sociedad no los repela, sino que ese trabajo, esa reinserción social devuelva a un hombre, pues un hombre que desea nuevamente, como hemos escuchado los jueces, tenemos la oportunidad de escucharlos en la oralidad, yo ya soy otro. Son las palabras que menciona tanto el hombre como la mujer. Yo ya soy otro, yo ya no soy igual a cuando entré, yo ya terminé mi secundaria, yo ya sé trabajar, yo respeto. Pues es hermoso que el hombre reconozca y la mujer reconozca, pero sobre todo que el juez que imparte justicia también sepa realmente tener un criterio justo, legal e imparcial. Cuarto, es función de los jueces penales verificar que las penas sean los más proporcionales en relación con la gravedad de los delitos. De nada sirve las penas largas, pero también hay que ponerlas. Hay delitos graves y pues bueno, nosotros solo cumplimos con lo que nos marca la ley. Y quinto, los panelistas coinciden que el juez de ejecución, en el momento en que la autoridad penitenciaria intenta imponer una sanción al sentenciado por falta administrativa dentro del centro de reinserción social, el juez de ejecución se erige como aquel juez que vela por las garantías del sentenciado. Sexta, de igual manera, es obligación del juez de ejecución explicar, como nos manifestaba Níger, que a la familia y a los mismos sentenciados es a veces difícil explicar que no tienen derecho, ¿verdad? Pero pues ni modos, tenemos que ponernos esa toga que nos hace jueces, ese juramento que hicimos, ese respeto a la ley y pues ni modos, se siente el corazón porque somos humanos, pero hay que cumplir la ley. Y séptima, también concluyeron que el beneficio de la revisión parcial de la pena es el beneficio más solicitado, que sus requisitos son menores respecto a otros beneficios, que existe el Consejo Técnico Interdisciplinario y esto es un fuerte aliado del juez de ejecución para que pueda resolver. Octavo, en cuanto a las penas y su duración, se establece que los jueces penales piden la proporcionalidad de las sanciones, que es facultad del juez de ejecución la vigilancia. Y noveno, en los procesos de ejecución debe procurarse que la reinserción y sus vertientes tengan proyección hacia el exterior de las cárceles, que los servicios sean reales, que no queden solo en lo legal. Y por eso es necesario un trabajo conjunto de los poderes estatales y de la sociedad en general. Agradezco a todas las personas que fueron ponentes, señores jueces, magistrados, señores secretarios de Estudio y Cuenta, y a todos ustedes por haberme permitido dar algo de lo que ustedes estudiaron. Buenas noches.